trabajo y qué cosa vamos a hacer, ¿no? Ok, Geraldine, te escucho. Sí, doctor, estamos frente a un paciente con VIH, es decir, está inmunocomprometido. Frente a esta situación, pues el paciente va a estar predispuesto a presentar infecciones oportunistas. En este caso, él presenta lo que es la pérdida ponderal de peso y cansancio, es decir, podríamos sospechar de que estaría frente a una tuberculosis, por la tos también. En cuanto a la presencia de la lesión ulcerativa, pues, mejor dicho, de las lesiones que tiene en el paladar, encontré también que es por una candidiasis oral, que es más frecuente en el caso de los pacientes VIH. Y también propia también de las manifestaciones del VIH que lo presenta es las lesiones en el pabellón auricular derecho, o también por una criptococosis. Aunque más adelante también menciona... ¿Por qué piensas una criptococosis? Bueno, es más adelante decían que criaba animales, aves tropicales de las aves australianas. Ya. Es bueno que la forma de transmisión también es por la inhalación de las heces de las esporas de sus aves y que provocaban esas lesiones. Ya, tú lo estás asociando a eso. Ok. Ya, por el tema, ok. Entonces, ¿tú estás de acuerdo? O sea, en primer lugar, ¿cuáles serían los diagnósticos de este paciente? Así más o menos teniendo una apreciación general del paciente, ¿y qué diagnósticos comenzarías a plantear? Candidiasis oral. Bueno, candidiasis esofágica. Voy contigo. Luego también descartar TBC, pero por Mycobacterium avium también encontraré. Por Mycobacterium avium. ¿Y por qué Mycobacterium avium? Por el mismo antecedente que dice que es la cría de las aves australianas. Y por eso sepamos que... Ya, a ver, Carla Cabero, ¿qué opinas, Carla Cabero? ¿Estás, Carla? Sí, doctor. Sí, estoy. Carla, te escucho. Bueno, sí, también, tenemos que tener en cuenta que se encuentra ya en un estadio ya bastante avanzado, dice estadio SIDA. En este estadio SIDA, tener en cuenta que se encuentran diferentes tipos de enfermedades oportunistas como candidiasis esofágica y criptococosis, ¿no? Y en este caso también llama la atención las úlceras. Doctor, disculpe, ¿qué significa PAD? PAD, pabellón auricular derecho. Yeah. Ahí dice, pabellón entre paréntesis, PAD es pabellón auricular derecho, son las siglas. Sí. Sí, disculpe, la cosa es que no me agarra bien la señal y no lo veía tan claro. Ya, bueno, gracias. También había leído acerca del citomegalovirus, que hay casos en los que se relacionan con úlceras esofágicas, pero más con úlceras gástricas. Yeah. Y que, en los casos de los pacientes que tienen VIH, como síntomas a nivel del sistema digestivo, estos van a presentar entre un 40% hasta incluso llegar a un 90% de clínica. Pero dentro de los pacientes que tienen VIH hay diferentes manifestaciones, ¿no? La pulmonar, la digestiva, la ocular, la hepática y la medular, pero principalmente es pulmonar. Pero tener en cuenta que la segunda es la digestiva. Entonces también podría tener en cuenta el diagnóstico de citomegalovirus, por lo que le comento que había encontrado un caso clínico en los que relacionaban el citomegalovirus con infecciones, con afectaciones a nivel del sistema digestivo en pacientes con VIH. Ya, ok. ¿Qué más? Otro diagnóstico. ¿Algo más? ¿Y la úlcera del pabellón auricular derecho? ¿Por qué cosa podría ser? La úlcera del pabellón auricular derecho, ¿por qué cosa podría ser?
Bueno, eh, yo lo estoy relacionando más con, bueno, con candidiasis, pero no estoy muy segura, doctor. ¿Lo no has revisado entonces? Sí, revisé, pero no se estaba pensando en lo que le expliqué de citomegalovirus por la manifestación digestiva. Ya, y lo del pabellón, ¿cómo quedaría? A ver, Jan Serna, ¿estás, Jan? Hola. Sí, doctor, pero bueno, tampoco no encontré algo relacionado con lo de la úlcera. ¿Qué opinas, pues? Porque han tenido, mira, 2 días para revisar y no han revisado, me preocupa. ¿Cuáles serían tus diagnósticos? ¿Por qué este paciente tiene SIDA? ¿Por qué es el diagnóstico de SIDA que he mencionado? Bueno, hasta el momento, por la pérdida de peso ponderal, sobre todo, también porque lo que vemos que se presenta también la candidiasis, que más o menos ya lo están nombrando. O sea, ya hay una enfermedad oportunista, ¿no? Hasta ese momento. Y una de las enfermedades que se relacionan con el SIDA es justamente la candidiasis oral, ¿no? Okay. Y estas lesiones que tienen en el paladar duro, en el pabellón auricular derecho, ¿cuál podría ser la posible causa? ¿Has revisado algo, no? Es que estuve buscando, pero bueno, no encontré lo de candidiasis. Bueno, sí, la disfagia, todo ello estaba relacionado, pero después estuve buscando más que todo sobre la tos, por ello estaba viendo entre neumocistis carini, neumonía por neumocistis carini, ¿no? Que podría asociarse también porque entre ellas estaba asociado también a la candidiasis oral como una de sus, una de las enfermedades concomitantes, y también por la fatiga, la pérdida de peso que también había en ese caso. Luego estuve buscando también algo relacionado con lo de las aves, que era positivo después, ¿no? Pero francamente no busqué muy bien sobre las úlceras, ¿no? Quería buscar, pero el tiempo no me... Bueno, entonces tenemos un paciente con alto riesgo, ¿no? En la última encuesta del CDC de epidemiología había una alta tasa de prevalencia de transmisión de VIH, una alta tasa de prevalencia en la población homosexual, hombres que tienen sexo con otros hombres, y en la población transexual, ¿no? Un ratito, déjame hacer el comentario, después se interviene. ¿Quién es la que quiere hablar? Natalie, Natalie, ¿qué quieres decir? La vida. Por eso, ¿qué has revisado de eso, Natalie? ¿Están relacionadas o no están relacionadas? ¿Qué opinas? Ya, o sea, tú piensas que es un sarcoma Kaposi. Bueno, ya. Entonces, si yo tengo un caso de un paciente con alto riesgo, ¿no? Que tiene parejas sexuales varones, comienza a perder peso en el año 2008, pérdida de peso, cansancio, ¿no? Probablemente tenga anemia, no lo sé, ahora lo miramos. Tiene tos. Y aparte de eso, este paciente comienza a tener, fíjense, todo esto ocurre en junio, y a fines de junio comienzan a aparecer unas lesiones costrosas en el pabellón auricular derecho. Comienza a aparecer también una lesión ulcerativa en el paladar duro, ¿no? Y tiene disfagia, le dan fluconazol, mejora. Entonces, nuevamente, si un paciente tiene SIDA, necesariamente este paciente ha perdido peso, más del 10% de peso corporal, va a tener diarrea más de 2 meses, va a tener fiebre más de 2 meses,
Y a eso puede estar asociado candidiasis oral. Pero si hay una infección oportunista, ejemplo, tuberculosis, Pneumocystis carini, sarcoma Kaposi, obviamente de frente ya estamos hablando de SIDA. Porque lo que hablamos inicialmente es todo parte del síndrome de consumo que está asociado a un paciente con SIDA, ¿no? Yo debo asumir que este paciente debe tener un CD4 menor de 200, ¿no? Obviamente que tiene esta pérdida de peso, hay decaimiento, hay una tos y después tiene unas lesiones ulcerativas que aparecen en la pabellón auricular y en la boca, ¿no? Entonces, hay el planteamiento de estos diagnósticos. Si yo tengo tos con expectoración abundante, voy a tener que descartar tuberculosis, voy a tener que hacer algunos estudios adicionales, hacer una deshidrogenasa láctica, hacer un YENSA para pensar en la posibilidad de Pneumocystis carini. Si es que el paciente tuviera disnea, si es que no, no. Por ahí alguien ha mencionado Mycobacterium avium. Mycobacterium avium es bien difícil de diagnosticar. Usualmente yo he visto hasta ahora, como 3 pacientes. O sea, no se diagnostica un montón. Un paciente vino con diarrea, CD4 menor de 50, se le hizo una endoscopía y en la zona del duodeno se tomó muestras y ahí se encontró abundantes Mycobacterium tuberculosos. Perdón, abundantes Mycobacterium, ¿no? Estos correspondían a Mycobacterium avium. Cuando tú buscas Mycobacterium tuberculoso vas a encontrar pequeña cantidad, pero acá el duodeno estaba afectado completamente. Entonces quiere decir que la infección por Mycobacterium avium puede presentarse tranquilamente en un paciente que tiene un cuadro de diarrea y baja de peso. Hay pacientes que pueden venir con un compromiso pulmonar que encuentras en el cultivo, ¿no? Así como una tuberculosis por Mycobacterium tuberculoso. Esta es una tuberculosis por Mycobacterium avium. Otro comentario. Mencionó criptococo, pero usualmente criptococo puede producir lesiones cutáneas. Lesiones ulcerativas es mucho más difícil que las produzca. Usualmente son lesiones cutáneas o el paciente va a venir con cefalea. Primero va a venir con tos, va a venir con compromiso del sistema nervioso central, cefalea y fiebre. Otros pacientes tienen múltiples lesiones cutáneas pediculadas que tranquilamente van a confundir con molusco contagioso y van a confundir hasta con histoplasmosis diseminada cutánea. Kaposi, ya les dije, las lesiones son violáceas, jóvenes. Las lesiones son violáceas en forma de pápula, pueden ser lesiones de masa, ¿no? Entonces, cuando yo veo sarcoma de Kaposi, necesariamente, voy a tener múltiples lesiones violáceas que sangran y las voy a tener diseminadas por todo el cuerpo, o de repente solamente la tengo en cara, de repente en pabellón auricular, de repente en miembros superiores. Pacientes con SIDA avanzado tienen múltiples lesiones. Entonces, recordar eso. Muy bien, seguimos la siguiente parte, vamos diciendo. Yo estoy tomando nota. A ver, José Cabrera. Disculpe, doctor. Dime. Doctor, una consulta. Lo que pasa es que también había leído sobre la tuberculosis, ¿no? Que si bien es una prevalencia baja, es aproximadamente el 0,5, el 2 es muy bajita, pero sin embargo, en pacientes que tienen VIH, como ya están predisponentes a enfermedades oportunistas, se puede presentar, en el caso de como el paciente tiene a nivel del oído externo, ingresa por vía endógena y luego te empieza a diseminar y produce las gomas tuberculosas, en donde el paciente tiene, como unos nódulos y luego también es ya a ulcerar, ¿no? Y forman úlceras y se ve a nivel del oído, al oído externo. Incluso había leído sobre un reporte de un caso clínico que se titula Tuberculosis cutánea en pabellón auricular, en el que presentaban un caso de un paciente también con VIH, que, era una paciente ya adulto mayor de 80 años.
que presentaba esta manifestación a nivel del conducto auditivo externo, que está ulcerado. También se podría tener en cuenta para este paciente, porque presenta tos y presenta, bueno, también manifestaciones de tuberculosis, pero quizás pueda haber sido una diseminación después hematógena y también ha llegado a tener la manifestación, ¿no? Como una tuberculosis extrapulmonar. Usualmente las tuberculosis cutáneas, usualmente en lo que veíamos en nuestros pacientes no VIH, era escupían, tenían tuberculosis en esputo, escupían y en la piel una solución de continuidad y de pronto pasaban unos meses y aparecía una tuberculosis cutánea, ¿no? Eso se llama un chancro cutáneo tuberculoso. Puede también haber tuberculosis ulcerosas, ¿no? Que podría estar, digamos, en el diagnóstico diferencial que tú mencionas, ¿no? Y por otro lado, pueden haber tuberculosis diseminadas que se lanzan a piel y producen una lesión nodular, una lesión en forma de líquen. De repente, por continuidad, pueden producir también una escrófula, ¿no? Entonces, esas cosas hay que chequear y de todos modos hay que plantearlo en el diagnóstico diferencial, ¿no? Incluso puede haber una lesión verrucosa y tranquilamente puede ser una tuberculosis cutánea, ¿no? ¿Me escuchas, sí? Entonces, esas consideraciones sí podríamos plantearlo en el diagnóstico diferencial, el tema de la tuberculosis cutánea. Ya después vamos a discutir más de ese tema. A ver, vamos a pasar a la siguiente parte. A ver, ¿alguien más quiere hacer algún comentario? Carla ha hecho ese comentario, ¿no? Ok, me parece interesante. Ok, por favor, José, ¿puedes leer, por favor, José Cabrera? Dice que en julio el paciente acude a consulta externa. Los antecedentes de viaje a la selva no refiere, es negativo. Tiene hablas australianas. Señala que presenta lesión ulcerativa en el paladar. No tiene historia previa de tuberculosis. Y en el examen físico el hígado está a 13 centímetros. SPAN, no sabía decir qué significa esa abreviatura. SPAN hepático es el tamaño del hígado. El tamaño normal del hígado, cuando ustedes percuten el límite superior hasta el borde inferior, 12 centímetros, que es normal, que ese es un hígado normal. Pero si yo tengo un hígado que está en 13, el SPAN hepático ya es un hígado que está aumentado de tamaño, ¿no? Entonces, tienes esos datos. A ver, ¿puedes seguir, por favor, leyendo acá, mi estimado? Diagnósticos planteados. Respecto a la lesión en el pabellón auricular, se descarta o confirma histoplasmosis, herpes zóster, y tiene lesión ulcerativa en el paladar, visitopenia, tiene que descartar o confirmar anemia megaloblástica. ¿Alguien quiere hacer un comentario de esta parte? A ver, José, ¿tú qué opinas? José Cabrera. Lo que me llama la atención es la lesión ulcerativa que tiene el paladar, doctor, que había visto que es algo frecuente que los pacientes con VIH presenten lo que es el sarcoma Kaposi, que hay úlceras en la región oral, de que puede ser, cuando se empiezan esas úlceras, significa que puede haber manifestaciones gastrointestinales del mismo sarcoma Kaposi, que es frecuente. Ya. Y también otro diagnóstico diferencial, perdón. El antecedente de las aves, doctor. Y al tener un cuadro que es respiratorio, me podría pensar en una citacosis también. Ajá, citacosis. Ya, ¿algún otro diagnóstico diferencial? A ver, Natalie, ¿qué opinas? Natalie Bonilla, ¿estás? ¿Qué opinas tú? Criptosporidium, ¿por qué?
Ya. ¿Qué más? Histoplasma. Ya, ¿y cómo sería en el caso de histoplasma las características clínicas para que pienses en eso? Te escucho. O sea, tú piensas que es un histoplasmosis lo que él tiene. Ah, ya, o sea, tú estás pensando en un histoplasmosis. Usualmente los pacientes con SIDA pueden hacer histoplasmosis diseminadas. Hay pacientes que hacen solo histoplasmosis pulmonar, o sea, el paciente debería venir con disnea, debería venir con fiebre. Tú le haces un antígeno y te dan el dato importante, ¿no? Doctor, yo he estado en la selva, o te dicen, doctor, yo tengo palomas en mi casa, ¿no? Por ahí pedimos un antígeno urinario para histoplasma en orina y sale positivo y le damos tratamiento de frente con itraconazol. Ahora, los pacientes a veces que tienen histoplasmosis diseminada van a venir con fiebre, van a venir con adenopatías, pueden tener un hígado, un vaso grande. Hay pacientes que hacen la forma diseminada, es decir, hacen compromiso de la médula, hacen pancitopenia. Hay pacientes que hacen compromiso hepático, elevación de las transaminasas, ellos pueden progresar a falla multiorgánica, pueden morir al final por una histoplasmosis diseminada. Entonces, ese es un punto, digamos, que es importante recordar. Algunos pacientes pueden tener lesiones ulcerativas en cara, ¿no? Pueden tener lesiones ulcerativas en cara, también en paladar, puede estar la lesión en la lengua o también puede estar en la úvula, ¿no? Entonces, cuando yo tengo lesiones ulcerativas y tengo la presencia de un paciente con SIDA, yo tengo que pensar de todos modos en histoplasma. Tengo que pensar en esa posibilidad fuertemente. Ya. Es verdad lo que ha dicho José, ¿no? Pueden haber algunas lesiones ulcerativas. Tienen que ser violáceas, tiene que haber lesiones violáceas, pueden haber lesiones violáceas que se han ulcerado. Ahí voy a pensar sarcoma y Kaposi, estamos. Y la otra cosa que me ha dejado pensando, tú has hablado de citacosis. ¿Por qué has mencionado, José, citacosis? ¿Qué cosa has revisado? A ver, cuéntame. José, ¿estás ahí? Sí, doctor, por el antecedente que estuvo en presencia de aves, que he visto que es una infección que es frecuente con los personal que está, por ejemplo, veterinarios o personas que cuidadores de aves y que tienen cuadro clínico respiratorio, doctor. Por la clamidia citasi creo que se escribe. Claro, usualmente los pacientes que van a tener citacosis van a adquirir esa clamidia, pero van a tener fiebre, van a tener tos, van a tener cefalea, digamos, ¿no? Algunos van a hacer neumonía y otros van a evolucionar a un compromiso del sistema nervioso central, o sea, pueden hacer hasta una meningitis, ¿sí?
Entonces, esos pacientes, digamos, entonces es interesante, ¿no?, mencionarlo, digamos, en el diagnóstico diferencial, y ya más adelante nos vamos a dar cuenta, pues, si nuestro paciente tiene neumonía o no. De todos modos, vamos a pensarlo, ese diagnóstico, ¿no? Ahora, dime, ¿y las aves cuando hacen citacosis qué síntomas tienen? ¿Sabes? Pregunta curiosa. No sabría decirle, doctor. Claro, las aves también pueden tener, digamos, como conjuntivitis en los ojos, pueden tener baja de peso, de repente están medias sonolientas, ¿no? Un poco les digo, ¿no? Porque yo sé que algunos de ustedes tienen animales en su casa. Entonces, si yo tengo un animal que está decaído, que de repente está botando secreción por los ojos, ¿no?, que de repente ha bajado el apetito, ¿no?, o incluso puede tener hasta diarrea, tenemos que pensar en citacosis. Ojo con ese detalle, ¿no? ¿Por qué? Porque eso también a veces, pues, el humano va a hacer esa enfermedad, entonces tenemos que tener cuidado, ¿no? Y en el humano, acuérdense que puede ser una neumonía o puede ser hasta una meningitis, puede haber compromiso del sistema nervioso central, ¿ya? Ojo. ¿Qué más? Sigamos. Entonces, hasta acá tenemos el antecedente de las aves australianas, tenemos una lesión ulcerativa en el paladar, ¿no? Y tenemos un hígado que está en 13 centímetros. Entonces, con todo eso se plantea estos diagnósticos, ¿no? Pero nadie se ha hecho el comentario de herpes. ¿Alguien quiere hacer comentario de herpes? ¿Alguien quiere comentar? A ver, Yuseli. Yuseli todavía no ha hablado, ¿no? No, Yuseli, ¿qué opinas, Yuseli? ¿Estás ahí? No me averigué la asociación de virus de herpes simple y VIH, pero el herpes simple sí da lesiones ulcerativas. ¿Herpes simple o herpes zóster? ¿O te estás confundiendo? Bueno, herpes tipo 1 simple. El herpes zóster. Acuérdate que nosotros vamos a tener una varicela de pequeños y cuando hay una inmunosupresión, el herpes zóster se va a reactivar. El herpes tipo 1, el herpes tipo 2, uno lo puede, sobre todo el herpes 2, tú lo puedes adquirir, pues, por relaciones sexuales, ¿no? Y vas a tener lesiones ulcerativas en la zona vaginal, en la zona anal, en el caso de los hombres en la zona urogenital. Pero el herpes en un paciente con SIDA, digamos que tiene un CD4 muy bajo, puede hacer lesiones vesiculares diseminadas, ¿no?, por todo lado, ¿no? O también incluso puedes tener un herpes que está solamente respetando 1 o 2 dermatomas, ¿no? O sea, unas lesiones vesiculares muy dolorosas, ¿no? Entonces, cuando tú tienes eso, tú dices, esto es un herpes, no hay otra. Ahora, ¿puedes tener lesiones solo en el pabellón auricular? Sí, puedes tener, pero hay una condición especial que es el síndrome de Ramsay-Hunt. En el síndrome de Ramsay-Hunt hay pacientes que pueden hacer lesiones en el pabellón auricular, puedes tener lesiones en boca, puedes tener disminución del gusto en la lengua del mismo lado y va a haber parálisis facial. Ese es el síndrome de Ramsay-Hunt. Inclusive en el Ramsay-Hunt va a haber compromiso de la rama oftálmica y algunos pacientes pudieran hacer compromiso del sistema nervioso central. Entonces, en este caso también podría plantearse ese diagnóstico por ahí para ver si hay, pero digamos, básicamente acá la lesión está en la zona, o sea, si yo tengo una lesión ulcerativa o lesiones vesiculares en pabellón auricular, yo tengo que pensar en herpes siempre, en un paciente con SIDA sobre todo. ¿Ya? Y la del paladar, nadie me ha dicho nada todavía. Entonces, nosotros acá tenemos algunos exámenes que ahora los vamos a revisar. Inclusive tengo el estudio de médula ósea. A ver, ¿quién está por acá? Ingrid es este grupo también. No, Ingrid sí, ¿no? Sí, pues Ingrid Callañaupa, ¿estás o no? ¿Está Ingrid? No se conectó. Si no, yo lo leo, doctor. ¿Y Jansen está tampoco?
No, doctor. ¿Qué más? Uy, se han relajado. ¿Qué ha pasado? A ver, léelo por favor, José. Dime, ¿el otro José está? No, no está, ¿no? José Cárdenas tampoco no está, ¿no? No, doctor. Ya, listo. El diagnóstico es hepatomegalia. Tiene reacción adversa medicamentosa a cotrimoxazol. ¿Está bien la sigla, doctor? Sí, sí. Ya. Fíjese que hay un detalle, ¿no? O sea, tenemos todos estos diagnósticos y en vista de eso pedimos un plan de trabajo. Entonces, lee, por favor. Ya. El plan es inmunodifusión para histoplasmosis, sulfato ferroso y ácido fólico. El AMO no sabría decirle qué es. Aspirado de médula ósea. Aspirado de médula ósea. El CD4 sérico está en 24 células y la carga viral está en más de 230.000. Ya. ¿Qué opinas tú de ese CD4, José? O sea, ¿qué infecciones oportunistas tendríamos que tener cuidado en este paciente? A ese nivel todas, ¿no? Pero había visto que cuando es menos de 50 se ve también que hay por el virus JC, que puede dar la leucoencefalopatía progresiva, doctor, a ese nivel tan bajo. Por citomegalovirus también se ve ese nivel tan bajo. Claro, el virus JC es el virus de Creutzfeldt-Jakob. Entonces, esa es una leucoencefalopatía multifocal, pero en la leucoencefalopatía multifocal usualmente se produce con el paciente con una historia de cefalea, fiebre, va a haber trastorno del sensorio, es un paciente con un CD4 menor de 50, y como tú dices, ¿no? Tranquilamente se puede parecer a una demencia por VIH, ¿no? Entonces, claro, es un diagnóstico diferencial que de todos modos hay que pensarlo, ¿no? Pero en este caso, digamos, estaría un poquito alejadito, ¿no? Dime, ¿qué opinas de pedirle inmunodifusión para histoplasma en este paciente? ¿Nos serviría o no nos serviría? ¿Han revisado algo de eso o no? ¿Qué dicen? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas del CD4 y la carga viral, José? Bueno, la carga viral sí también está muy alta. Ya. Ya está en estadio SIDA por el CD4 bajísimo. Aparte de tener el CD4 bajísimo, o sea, menos de 200 que define estado SIDA, aparte ya tiene enfermedades propias de SIDA, ¿no? Como al inicio comentó, la candidiasis esofágica, que me parece una enfermedad definitoria SIDA, y también la pérdida de peso que fue abundante según la historia clínica. Cuando yo tengo un paciente con CD4 bajo, yo a ese paciente tengo que completarle el plan, ¿no? Hay que hacer un fondo de ojo, hay que pedir serología para citomegalovirus, serología para toxoplasma, ¿no? Hay que tratar de adelantarnos, ¿no? Este paciente, como tiene esta lesión ulcerativa en paladar y en pabellón, una cosa importante que tenemos que pensar es la posibilidad de histoplasmosis, ¿no? Y el tema de tener aves también nos hace la posibilidad de pensar de que puede ser una histoplasmosis diseminada. Entonces, por eso hemos corrido una inmunodifusión para histoplasma. El detalle es que la prueba de inmunodifusión a veces en un paciente inmunocompetente no nos ayuda mucho. Realmente lo que se está haciendo ahorita es búsqueda de antígeno urinario de histoplasma en orina. Eso es más práctico, digamos, para el tema del diagnóstico, ¿no? Entonces, eso sí tiene una mayor sensibilidad, una mayor especificidad. Muy bien. A ver, sigue con esto, José. Vamos analizando y vamos conversando. Acabemos la evolución. Fíjense un detalle, este paciente se les comenzó a ver en junio, ¿no? Viene a la consulta en julio. Fíjense que lo estamos viendo por consulta, no lo hemos hospitalizado. Yo quería hospitalizar, pero él no quería. Entonces, analicemos esto y vamos pensando. Ok, a ver, anda leyendo, José. Gracias. Acabemos la evolución en un mes aproximadamente, ¿no? De lo que es el 26 de junio hasta el 31 de julio. Vemos la evolución de los leucocitos, que al inicio están muy bajos, está en 1940.
hasta el 31 de julio, que vemos que llega hasta 24.200, casi al límite de una reacción leucemoide, ¿no? Que nos comentó que era más de 25.000. También podemos ver que el paciente mantiene una hemoglobina baja en todos los meses, en todas las fechas de control, que está de 8 y 9 es su rango. Las plaquetas, que también estaría casi dentro de lo normal, considerando que las plaquetas fuera de 150.000 a 450.000, estaría al borde, ¿no? 147, lo más bajo que ha tenido. Vemos los neutrófilos, cómo han evolucionado, que al inicio estaban en 61%, pero al último suben hasta 82, 83%. O sea, sería una leucocitosis a expensas de neutrófilos. Después vemos cómo está la TGO y la TGP, que más bien van a bajar, que al inicio sí estaban ligeramente aumentadas. La glucosa, que está normal con el 88, la creatinina también lo veo normal, 0,74, la fosfatasa alcalina, que está en 179, y el parvovirus B19 es negativo, y la inmunodifusión con isoplasma ha sido negativa. Comentarios, o alguien del grupo quiere hacer comentario. José, arranca tú haciendo un comentario y después sigue el resto. Lo que me llama la atención es los leucocitos tan aumentados, doctor. Y también algo que había leído es de que un paciente con VIH, así cumpla su tratamiento del Targa, estos pacientes tienen el riesgo aumentado de tener neoplasias, ¿no? Y al tener los leucocitos altos, bueno, en este caso son 24.000, ¿no? Pero como que un poquito me orientaría que también podría tener una neoplasia hematológica, aunque en este caso con esa cifra lo veo un poquito alejado, pero también lo tendría en cuenta. Ok, interesante lo que dices. Bacán. A ver, ¿qué opinas, Natalie? Estás ahí, Natalie, ¿no? ¿Qué opinas, hija? Natalie, ¿estás ahí? Natalie Bonilla. Dime, ¿qué opinas tú, Natalie? Gracias, más bien. ¿Estás de acuerdo con lo que dice José o quieres agregar algo? ¿O qué diagnóstico plantearías analizando solamente esta parte del laboratorio? Escucho, Natalie. Natalie. Ya. ¿Qué opinas de la leucocitosis? La primera pregunta es, ¿hay leucocitosis al inicio o hay leucopenia? ¿Qué es lo que hay? Ya. Tú piensas en una leucemia que ocurre en ese paciente, ¿ok? Ya. ¿Algo más? ¿Otro comentario más? ¿Por qué yo he pedido una prueba de parvovirus B19? ¿Has buscado eso o no? Por eso yo les dije. Han revisado. Bueno, ya, el tema es el siguiente. Los pacientes. Este paciente, cuando se le ve inicialmente, ¿no? Tenía presencia de una visitopenia, ¿no? Entonces, a mí, la verdad, particularmente me llamaba la atención porque un paciente con SIDA que te da visitopenia, medio raro, ¿no? Entonces,
hay condiciones, por ejemplo, como... Y realmente este paciente, si ustedes analizan mejor el primer hemograma él está en pancitopenia, ¿no? Entonces yo lo encuentro en 1900 leucocitos, está menos de 3000, hay leucopenia, está con anemia y las plaquetas están bien bajas. Entonces tú dices que puede ser pancitopenia. Pero cuando tú piensas pancitopenia, tú siempre tienes que decir, bueno, puede ser por el tema nutricional. De repente, puede ser por el tema nutricional. De repente el pacientito, ¿cómo se llama? No ha ingerido buena cantidad de vitamina B12, ácido fólico, de repente tiene pérdidas. Y como consecuencia de hecho ha hecho una anemia megaloblástica, ¿no? Y por eso ha hecho una pancitopenia, ¿no? Ese es el primer punto que uno piensa, ¿no? Entonces incluso esto debería estar refrendado por la presencia de diarreas, el paciente debería tener neuropatía, ¿no? Pero esos datos clínicos, digamos, el paciente no, aparentemente, según la historia, no los tiene. Pero nuevamente hay una pancitopenia que llama la atención. Entonces, cuando yo tengo una pancitopenia medio rara, yo siempre pienso en la posibilidad de parvovirus B19, que es frecuente en los pacientes con VIH, ¿no? Entonces, muchas veces vamos a tener esta condición. Parvovirus a veces puede producir una anemia hemolítica en pacientes con VIH, pero en otros pacientes puede producir una anemia hemolítica, en otros pacientes puede hacer una pancitopenia que puede ir hasta anemia plásica, ¿no? Y que incluso puede, digamos, remitir solo y no haber ningún problema, ¿no? Hay pacientes también que vienen con fiebre, que vienen con ganglios, están con anemia y están con trombocitopenia. En estos pacientes también tenemos que echarnos a buscar parvovirus B19, ¿no? Como causa de fiebre, ¿no? Hay pacientes también que pueden venir con historia de sudoración nocturna, anemia, trombocitopenia, ¿no? Al examen de repente le encontramos un vaso grande, ¿no? Y este paciente también puede ser un parvovirus B19, ¿no? Hay pacientes con SIDA que pueden venir con rash, fiebre, dolores articulares, y vas a encontrar igualito, anemia, trombocitopenia, ¿no? Con un vaso grande y con un hígado grande. Entonces tú dices, puede ser parvovirus B19. Como ustedes pueden ver, el parvovirus puede dar variados cuadros clínicos, ¿no? Pero si yo tengo un paciente en el cual hay una citopenia, es decir, hay una afectación de los leucocitos, de hemoglobina y plaquetas y fiebre, yo el primer diagnóstico que pienso es parvovirus. Estoy siempre pensando en parvovirus. ¿Está bien? Ahora, ¿qué ha pasado con este hemograma? El siguiente hemograma, el del 8 de julio, sigue 2300, pero el 25 de julio se normaliza, ¿no? Claro, días antes se ha comenzado a usar factor estimulante de neutrófilos, filgastrin. Hemos comenzado a administrar 4000 unidades subcutáneas, dejando 2 días, ¿no? Cada 2 días. ¿Y qué pasó? El filgastrin hay que estar monitorizándolo, pues, ¿no? Entonces, le dimos filgastrin y estimulamos mucho los leucocitos y nos fuimos a 24.000. Yo no he puesto la información de filgastrin justamente para que razonen, porque si yo tengo más de 25.000 o cerca de 25.000 leucocitos, yo debo pensar, de todos modos, en verlo con el hematólogo, ¿no? Para descartar un proceso linfoproliferativo. Pero acá el detalle es que este paciente previamente ha recibido filgastrin, por lo tanto los leucocitos se han trepado un montón. Entonces yo le quito esto, fíjense. A ver, ¿puedes leer por favor ahorita, Natalie? Natalie, ¿me escuchas? Sí. Claro, el factor estimulante de leucocitos se lo quité, ¿no?
Pues como ustedes ven acá, los leucocitos todavía se mantiene una leucopenia, hay una anemia, las plaquetas, digamos, han mejorado un poco, ¿no? Digamos, así es más o menos la situación de este paciente. Entonces nosotros dijimos, en julio, cuando lo habíamos visto acá, porque acá, en julio, nosotros dijimos, bueno, mejor a este le vamos a hacer una médula para nosotros estar más tranquilos, ¿no? Todo paciente con SIDA que yo lo tenga con pancitopenia o visitopenia, tengo que hacer un aspirado y una biopsia de hueso, ¿no? Claro, como bien dijo uno de ustedes, si estoy acá con esto, yo le haría de todos modos sacar un aspirado y una biopsia de hueso, porque estoy pensando en una leucemia, ¿no? ¿Está bien? Pero acá también, con esta cuestión que él tiene, está con una pancitopenia y una citopenia más, en este paciente con VIH le hicieron una médula. Y en la médula salió esto. ¿Puedes leer, por favor, Natalie? Natalie, ¿estás ahí? ¿Se cambió? No. Está bien, sigue. Ya, ok. ¿Cuál sería entonces el diagnóstico? Claro, porque con esta médula yo los estoy sorprendiendo, pero cuando tú ves esta médula y encuentras acá presencia de citofagocitosis, tú dices, la citofagocitosis es como que si los microcitos comienzan a comerse las células de la médula, como un Pac-Man. Eso se llama citofagocitosis. Y aparte de eso, este paciente tenía anemia megaloblástica, ¿no? O sea, había citofagocitosis y anemia megaloblástica. Usualmente en un paciente con SIDA, con CD4 menos de 50, estos pacientes muchos se van a complicar con visitopenias, con pancitopenias. Como le dije, puede ser una anemia megaloblástica que la tiene. Tiene anemia crónica porque hay ausencia de hemosiderina y tiene citofagocitosis, ¿no? Entonces, ¿cuáles al final serían los diagnósticos de nuestro pacientito? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Porque ya estamos, digamos, como para finalizar. ¿Qué opinas tú, Yuseli? ¿Estás ahí, Yuseli? Yuseli la que habló, ¿no? Está, ¿qué más? Carla Cabero, ¿estás ahí, Carla? Cierto. En el caso anterior que discutimos, ¿quién habló de síndrome hemofagocítico? ¿Tú creo? No. Cuando discutimos el caso de enfermedad de Carrión, ¿quién habló de síndrome hemofagocítico? ¿Fue Carla o fue Yuseli? Sí, disculpe, doctor, no le escuché la pregunta. Lo que pasa es que mi wifi se desconectó. Ay, tu wifi tienes que quemarlo, arreglarlo, tienes que quemarlo, Carla. Hace rato yo fui la que habló acerca de la tuberculosis de tipo cutánea y también sobre el citomegalovirus. Claro, entonces, ¿qué pasa? Nosotros acá en este paciente le pedimos una médula, porque estamos en este momento acá y pedimos hacer una médula, porque los exámenes que pedimos todos nos salen negativos. Dijimos, no, necesitamos una médula. Porque acá el punto es ver, ¿estás frente a una anemia megaloblástica que está produciendo pancitopenia? ¿O estás frente a una infección oportunista que está produciendo pancitopenia? Ese es el detalle. Entonces, estamos acá con esa visitopenia y le encontramos esto, ¿no? Esto es lo que se llama como citofagocitosis. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente con SIDA que tiene una citopenia, tenemos que pensar en una anemia megaloblástica, tenemos que pensar que hay una anemia crónica y la posibilidad que hay una citofagocitosis, ¿no? Ok, cuando nosotros vemos este tema, tenemos que pensar en el síndrome hemofagocítico. El síndrome hemofagocítico, vamos a
Hasta acá, jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿El síndrome hemofagocítico se daría necesariamente por una infección o puede darse así normal en un paciente con VIH? ¿O necesariamente tiene que estar asociado a una infección, doctor? Por eso, ahora les voy a comentar eso. Lo que pasa es que el síndrome hemofagocítico tiene que estar asociado a una infección, pero también se observa en pacientes con VIH, ¿entiendes? Entonces, y usualmente son pacientes muy inmunosuprimidos que tienen SIDA que pueden tener esta condición, ¿no? Y ahora les voy a mostrar un poco de información de eso. ¿Alguien más quiere hacer otro comentario? Dime. Sí, y también se le podría asociar a neoplasias. Había visto que tienen una forma primaria, que ya es algo genético, pero de forma también se puede dar por infecciones, incluso con neoplasias. ¿Con una neoplasia se podría relacionar en este paciente? Porque el VIH también se relaciona con, bueno, también lo que había mencionado mi compañero hace rato, acerca de una neoplasia hematógena, pero bueno, se podría tener en cuenta como diagnóstico. Sí, lo que pasa es que antes los síndromes hemofagocíticos están muy asociados a cierto tipo de enfermedades linfoproliferativas, ¿no? Siempre se hablaba pues, de alguien que lanzaba esta enfermedad linfoproliferativa, que de repente podría ser un virus, una bacteria, etc. Entonces, existen ciertos síndromes linfoproliferativos, los síndromes mielodisplásicos, que también pueden ser como una manifestación clínica de un síndrome fagocítico, sino que inicialmente van a ser disparados por una infección viral o una bacteriana, ¿no? Incluso este síndrome hemofagocítico puede estar asociado, como les dije, a linfomas o leucemias, que son procesos linfoproliferativos. Preguntas, jóvenes. Entonces, fíjense, ¿no? Este síndrome hemofagocítico se pensaba que estaba asociado a infecciones virales. Hay una alteración de los linfocitos. Parece que hay una, así como ocurre en el COVID, hay una alteración de las interleuquinas. Se exacerban las interleuquinas, ¿no? Entonces, esto va a condicionar que el paciente haga esta forma donde hay fiebre, malestar, ictericia, falla orgánica múltiple, coagulopatía, y va a haber citofagocitosis en la médula, ¿ya? Claro, este paciente no ha hecho falla multiorgánica ni nada, es un paciente que, digamos, lo hemos capturado rápido, le dimos tratamiento, ¿no? Y lo hemos sacado, porque si el paciente hubiera continuado en este tema, el paciente probablemente se hubiera deteriorado, ¿no? Ahora, esta condición va a ser en pacientes inmunosuprimidos, ¿no? Y usualmente hay un grupo de los casos que va a estar asociado a neoplasia, ¿no? Fíjense que va a ser condicionado por Epstein-Barr, por dengue, linfoma de células T, ¿no? Fíjense estos casos de pacientes fallecidos, fíjense con los síntomas que vienen, ¿no? Viene con anemia, viene con un hígado grande, el paciente puede tener una citopenia, ¿no? Viene con citopenia, con fiebre, ¿no? Es un paciente, digamos, que puede tener rash, ¿no? Y fíjense las enfermedades a las que se asocia esta condición. Puede ser leucemia, linfoma, síndrome mielodisplásico, e infecciones por estafilo, cándida, hepatitis B, e virus, ¿no? Esto es lo que les comentaba, va a haber una activación macrofágica y eso va a producir un compromiso en la médula. Ahora, ¿cuáles son los criterios de diagnóstico, no? El paciente tiene anemia, el paciente tiene un vaso grande, el paciente tiene trombocitopenia, el paciente tiene una citofagocitosis en la médula, ¿no? Ya. Y claro, de este paciente pues tendremos de acá, tenemos el criterio, tenemos por lo menos 2 criterios, ¿no? Para síndrome hemofagocítico. En la médula necesariamente tiene que haber citofagocitosis.
Estas son las condiciones que los van a producir. Por eso, nuevamente, cuando yo tengo un paciente con VIH que está con citopenia y fiebre o citopenia sin fiebre, yo debo pensar en síndrome hemofagocítico y echarme a buscarlo. Por eso nosotros le hemos estudiado parvovirus, ¿no? Por eso nosotros también le hemos estudiado hongos, ¿no? Y también acá, fíjense que también entran, digamos, todas las causas infecciosas que estamos viendo, ¿no? Va a entrar tuberculosis, ¿no? Este paciente se le hizo varias vaciloscopías, todas salieron negativas, ¿no? Tiene una placa de tórax normal, ¿no? De todos modos, se hizo cultivo para BK que fue negativo. Hay pacientes que vienen con un rash intenso, hacen pancitopenia, hacen neutropenia y fallecen, ¿no? Fíjense que hay otras condiciones también que están asociadas a hemofagocítico. Preguntas. Entonces, yo pienso que en este caso, este paciente tiene un síndrome hemofagocítico en el contexto de un paciente con VIH, ¿no? Ahora, aparte de este paciente ha hecho también un herpes zóster, se le hizo una biopsia de una de las lesiones y se encontraron inclusiones intracitoplasmáticas de herpes, ¿no? O sea, sí, efectivamente tenía un herpes zóster este paciente, ¿no? Probablemente en relación con este síndrome hemofagocítico en el contexto de un paciente con VIH. Pregunta, jóvenes. Respecto a lo que es el herpes zóster, había escuchado que ese cuadro es muy doloroso. ¿Cómo se podría manejar el respecto a la analgesia respecto a eso, doctor? Bueno, lo que pasa es que después que te dé el herpes zóster te va a dar una condición que se llama neuralgia postherpética. La neuralgia postherpética lo que puede producir es mucho dolor, ¿no? Un dolor neuropático. Entonces lo que se usa en estos pacientes es gabapentina, que es una alternativa importante para el paciente y con eso controlas el dolor. Puedes ir trepando de dosis de 300 2 veces al día, 300 3 veces al día. Con eso puedes controlar el dolor, ¿no? Hay otras personas que usan carbamazepina, pero la carba te produce mucha somnolencia, ¿no? Etcétera. Preguntas, dudas, Gracias. jóvenes. Ya, entonces, a ver, ¿puedes repetir por favor tu pregunta? No, lo que pasa es que en algunos hemofagocíticos, cuando tú encuentras citofagocitosis, aparte de eso también encuentras, ponte una leucemia, o puedes encontrar un linfoma de fondo. Lo que pasa es que estos son parámetros, cuando haces el diagnóstico hemofagocítico para agarrarte y plantear ese diagnóstico, ¿no es cierto? Pero tienes que echarte a buscar la causa, ¿no? Si ha sido un herpes, si ha sido un varicela zóster, si ha sido un hongo, ¿no? Si ha sido
o si ha sido una leucemia, o si ha sido un linfoma, ¿no? Ujú. A eso me refería. No sé, ¿me dejo entender o no? ¿O qué es lo que quieres preguntar que no te entiendo? No, 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 no. Cuando yo hablo de síndrome linfoproliferativo, me estoy refiriendo a la leucemia, al linfoma y a los síndromes mielodisplásicos. ¿Estamos? ¿Ya? O sea, yo me estoy refiriendo a eso, ¿no? Entonces, esta enfermedad, el síndrome hemofagocítico, pudiera estar asociado a la leucemia, al linfoma o un síndrome mielodisplásico, ¿no? O alguna causa infecciosa en un paciente siempre inmunosuprimido. José, ¿qué más? Preguntas. Doctor, una consulta. ¿Se me escucha? Sí, sí, sí. Bueno, ya casi el diagnóstico ya está, pero en el caso de histoplasmosis y de citacosis, que más o menos, bueno, algo había relacionado con lo de, en relación a la enfermedad por aves, en ambos, bueno, estaba la hepatomegalia y todo ello, pero algo que encontré es que en la histoplasmosis había la tos no productiva o tos seca. ¿Eso siempre es así? Porque por ello un poquito que como que en el caso mencionan una tos con expectoración blanquecina. Claro, él tiene varias vaciloscopias que son negativas, tienes una placa de tórax normal, aparentemente normal, ¿no? Entonces, se alejaría, digamos, el diagnóstico de tuberculosis, ¿no? Acuérdate una cosa, el paciente que tiene SIDA puede tener pérdida de peso importante, puede tener sudoración en la noche, pero eso muchas veces va a ser producido por la gran pérdida de peso que tiene, ¿no? O sea, hay un estado hipermetabólico que condiciona eso. Entonces, la sudoración no necesariamente significa que es tuberculosis, puede ser el mismo SIDA. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, en estos pacientes, lo ideal sería tener cultivos, ¿no?, de BK para descartar que no esté haciendo, pues, porque hay pacientes que pueden tener BK en esputo negativo. ¿Está bien? Y pero si tienes cultivo negativo, ya listo, no hay problema. Ahora, la otra cosa, este paciente después de todo ese tiempo se le inició targa. El paciente hasta ahorita está vivo, tiene como más de 15 años, más de 10 años de vivo, ¿no? El paciente en ningún momento ha hecho reconstitución para tuberculosis. Ese es un dato importante, ¿no? A veces la tuberculosis es difícil de chaparla, ¿no? Pero si él hubiera tenido tuberculosis, hubiera hecho reconstitución con la targa. Ojo. Es que claro, ¿no? Lo que digo, ¿no? Sí, pero en cuanto a la histoplasmosis, doctor, ¿la tos es necesariamente productiva? Bueno, mejor dicho, yo encontré que era tos. No, en histoplasmosis, bueno, realmente más que todo era el tema por la lesión ulcerativa, ¿no? Cuando tú tienes una lesión ulcerativa, tienes que pensar hongos, tienes que pensar en neoplasias, tienes que pensar de repente hasta tuberculosis, ¿no? Entonces la idea era hacerle todo ese plan, ¿no? Para definir eso, ¿no? La histoplasmosis realmente lo que te va a producir es fiebre, te va a producir un hígado grande, vaso grande. Hay pacientes que te hacen pancitopenia, ¿no? Hay pacientes que vienen con pérdida de peso y pancitopenia, ¿no? Entonces a veces el paciente no te da mucha historia de fiebre. Hay pacientes que, digamos, te vienen con fiebre y compromiso pulmonar, ¿no? Que en este caso el paciente no tenía. ¿Está claro? Ok, doctor, gracias. Muy bien. Sí. Listo, jóvenes. Entonces creo que llegamos hasta acá nomás, me parece, ¿no? Estamos cansados. Yo también estoy cansado. Tengo que ir a conseguir mi almuerzo. ¿Ya? ¿Cuándo les ha programado el examen el doctor Ramírez? ¿Aló? El día martes. El martes. Ya, ok. Genial. Entonces, ¿cómo están de tiempo el lunes en la noche? ¿O ya están en clases? Sí, doctor, el doctor Lama de geriatría sí ha programado y como no va a tener tiempo otras semanas, lunes a miércoles estamos a full con él. Ya, para de repente ese día, el lunes, hacer un repaso, se me ocurre.
Entonces, para yo armar más o menos una charla de repaso, ¿no? Juntar lo que hemos conversado para repasarle, porque el examen es el martes. Conversa bien con tus colegas, pues si me dices, de repente podemos hacer un repaso, no sé, tiro de 8 de la noche, de 8 a 9, de repente una horita, ¿no? Y revisamos, ¿puede ser? Sí, doctor, sería perfecto. Conversa con ellos, hago un resumen todo y lo conversamos. Pues tú me dices, me mandas un WhatsApp. Ya, Listo, doctor, jóvenes, los dejo descansar nomás, ya lo sé un poco aburrido. Y estamos en contacto cualquier cosita, pues. ¿Ya? Ya, doctor, muchas gracias. Hasta luego. No, qué ocurrencia. Más bien ya después del curso habrá pues, que hacer reuniones para coordinar. De repente se podría discutir un caso clínico, no sé, pues una vez al mes, se me ocurre, ¿no? Para apoyarlos a ustedes. Y por otro lado, si es que alguien quiere escribir o hacer una publicación o algo, me avisan, pues, para que se peguen conmigo. De repente podemos escribir algo de vacunas, que estoy algo escribiendo. ¿Ya? ¿Está bien? Sí, doctor, muchas gracias. Listo, chicos. Entonces estamos coordinando. Coordino contigo, P. José. Quedamos. Gracias. Ya, doctor, hasta luego. Bueno, doctor, gracias. Chao, chicos. Cuídense. Suerte. Gracias, doctor. Chao, chicas. Cuídense.